Los saludo en el glorioso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio muy grande el poder traerles a ustedes la palabra de restauración. En estos últimos días, en donde las religiones se han multiplicado por causa de la cantidad de intérpretes privados de las Escrituras, pero que desafortunadamente han errado el blanco y han causado una confusión muy grande entre la gente, trayéndoles 2, 3, 4 dioses y así confundiendo sus mentes. Pero por la gracia divina, hoy nosotros hemos recibido el Espíritu de verdad que nuestro Señor ha enviado y que nos guía y nos enseña toda la verdad y toda la justicia. En la Biblia encontramos un tema muy importante. El mundo religioso lo ha pasado por alto. El tema es la deidad de Jesucristo. Lo encontramos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el verso 9. Dice así la palabra del Señor: porque en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto nos da a entender a nosotros que Él no es un rey, Él es el rey. ¿Qué significa deidad? Es divinidad. ¿Qué significa todo esto? Esto significa de que Jesucristo es más que un profeta. Él es más que un buen hombre. Él era el Dios todopoderoso, escondido en carne, como hombre, para habitar entre nosotros. Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo. Él era Emmanuel, eso significa Dios con nosotros. Él era Dios en la forma de un hombre. Él era divino, esa es su deidad. En San Juan capítulo 11, verso 28 y 44, encontramos a Jesús como hombre, la deidad como hombre. Él lloró como hombre ante la tumba de Lázaro, su amigo. Pero como Dios, Él soltó su voz y trajo a resurrección a Lázaro. Encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 4, el verso 41, que como hombre el Señor se cansó, se fatigó y durmió en una barca, pero como Dios, Él se levantó, reprendió los vientos y el mar para que haya una bonanza y confortar a sus debilitados apóstoles. Por esa razón entonces dijo Él: yo y el Padre uno somos. Eso está en San Juan, en el capítulo 10, el verso 30, en el Evangelio. Ahora usted dice, esa es una unidad. Sí, no es una unidad como la que usted piensa cuando hay un matrimonio. Él y ella son uno. No. Usted me ve a mí, ¿verdad? Pero usted no está viendo a mi esposa, ¿ve? Aunque somos una sola carne. Pero en cuanto a lo que el Señor Jesús dijo, en esta clase de unidad, encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, el verso 6, Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo entonces Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Fíjese quién está respondiéndole ahí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo alguien puede pensar en decir esas cosas? Muéstranos al Padre. Ahí está hablando la deidad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo entonces no es ni judío ni gentil. La sangre de Jesús es una sangre divina. Esa célula de sangre fue creada por Dios en el vientre de María. La Biblia dice en Mateo 1:18 que se halló que María había concebido
del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para de esa célula de sangre formar el cuerpo en donde Él habitaría y así mostrarse al mundo con un nombre, Jesús. Es un nombre traído del cielo. Llamará su nombre Jesús. Está en Mateo 1:20. Él será el Salvador de su pueblo. Por esta misma razón, Jesús entonces dijo: yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? El profeta Isaías nos dice, en Isaías capítulo 7, el verso 14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Para afirmar un poco más este texto, nos vuelve a relatar en el capítulo 9 del mismo libro de Isaías y en el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cuántos padres? Solo uno. Padre eterno y príncipe de paz. Con razón él dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? El gran apóstol nos dice a nosotros: porque en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, usted puede leer en el Antiguo Testamento que todos los atributos de Jehová en el Antiguo Testamento, como Jehová nuestro sanador, Jehová nuestro salvador, Jehová nuestra justicia, Jehová nuestra bandera, Jehová proveerá, Jehová nuestra justicia, Él, todos esos atributos se desarrollan y se manifiestan plenamente en Jesús. ¿Qué significa todo esto? De que Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Con razón el apóstol Pablo entonces nos dice en Colosenses en el capítulo 3, el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Su bautismo, entonces, su matrimonio, su confesión para recibir el Espíritu Santo, para acostarse, para levantarse, para salir, para entrar, todo tiene que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted no lo hace así y lo hace de otra forma, si usted se bautiza de otra forma, si usted no invoca el nombre del Señor Jesucristo en lo que dice o hace, no importa quién sea usted, qué credo o qué grupo, simplemente está equivocado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llamó a Pedro y Pedro reconoció al Señor como el Cristo, Él dijo: bienaventurado eres, a ti te daré las llaves de la revelación, lo que ates aquí será atado allá. ¿Ve? Él entonces, Pedro, tomó la comisión de Mateo 28, 19 y la aplicó y nos mostró la receta en Hechos 2:38, que deberíamos bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También Pablo, después de un tiempo, se encontró con el mismo Jesús con quien andaba Pedro en el camino a Damasco. ¿Ve? Él dijo: ¿a quién persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjese usted, se encontró con este mismo Jesús en su camino. Y él le dijo: levántate, a Pablo, levántate, porque para esto te ha aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces él se levantó, el apóstol Pablo se levantó,
Él fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos los que Pablo bautizó fueron bautizados en el nombre de la deidad, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Pablo se encontraron, ellos estaban bautizando igual. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que inspiró a Pedro, que comisionó a Pedro, que respaldó a Pedro, fue el mismo Espíritu que comisionó y respaldó al apóstol Pablo. Era igual todo. Entonces, nosotros encontramos aquí que la deidad está en Jesús. Pablo nos dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, el verso 20, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Ahora, esa misma deidad mora en usted y en mí, encargando Dios al hombre la reconciliación, la redención, la restauración, trayéndolo nuevamente hacia sí, por la palabra de Dios, para hacer las mismas cosas que el Señor Jesucristo hizo. Él dice en San Juan capítulo 14, el verso 18, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué está haciendo Él? Regresando una vez más. Jesús regresa una vez más a su posición original, en donde Israel lo llamaban el Señor. Recuerden que así, de esa manera, se presentó a Pablo. Ahora, nuevamente el Señor Jesús nos dice a nosotros en San Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No vendrá otro, vendré a vosotros. Como un cuerpo no cabe en otro cuerpo, pero el Espíritu de verdad sí cabe en nosotros, en nuestro corazón. ¿Cómo vendría a nosotros entonces el Señor Jesucristo? Él vendría en la forma del Espíritu de verdad. En San Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ahí estaba Jesucristo, mora con vosotros y estará en vosotros. La promesa de Jesús, el estar viviendo en nosotros. Nuevamente el Señor dice en San Juan 14, 20, en aquel día entonces, en este día, conoceréis vosotros que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué significa todo esto? Que ahora la deidad está en seres humanos, con autoridad para poder expresar la palabra divina y creativa de Dios. No podemos alzar nuestros ojos al cielo para mirar en dónde está. La deidad está en usted. Él dijo que estaría en nuestros corazones. Eso es. El apóstol Pablo vuelve a decirnos un poquito más sobre esto. En 2 de Corintios, en el capítulo 5 y el verso 20, convirtiéndonos en embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, la palabra, reconciliaos con Dios. Y a su siervo, a su hijo Timoteo, también le manda una carta. En el capítulo 12, el verso 13, le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No 2, ni 3, ni 4 personas, sino de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, quiero entonces, metemos
una pregunta que los escribas le hacen a nuestro Señor Jesús. En el libro del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12 y el verso 29, ellos le dicen, bien, maestro, dinos, ¿cuál es el primer mandamiento? Él dijo, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No es dos, no es tres, no es cuatro, uno es. Eso es. Debemos entender de esa manera que Dios es uno. ¿Ve? Que Dios es uno. Cuando Él hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Aunque nosotros, si usted se examina, leemos por medio aún de las Escrituras, en Tesalonicenses 5, que nosotros somos cuerpo, espíritu y alma, pero no somos tres personas, somos una persona. Asimismo es Dios. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es una sola persona que puede manifestar sus atributos en la forma que Él quiere, porque Él es el único Dios, el único Rey, el único soberano. Él puede hacer lo que quiera, pero en su infinito amor y misericordia nos ha enviado el Espíritu de verdad para esta edad final, para que entendamos que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el Señor Jesús Cristo. Ese es el nombre de la deidad. Amados hermanos y amigos televidentes, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros procedamos al arrepentimiento, que creamos en el que Él ha enviado, para no ser engañados, sino para que conozcamos la verdad, porque la verdad los hará libres. Si usted ha escuchado hoy su voz, no endurezca su corazón. Hoy es el día en que usted debe y puede reconocer como el día de su sanidad espiritual y física. Acéptela en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en sus pantallas ustedes están mirando un número telefónico. Llámenos y nosotros tendremos una respuesta a su pregunta, una oración a su necesidad. En este programa, El Sonido Cierto. Muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio y compartirles la promesa del mensaje de la hora. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Gracias.